Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Eduardo Sadot en una emisión más de su programa El Análisis. El día de hoy saludo con mucho gusto al auditorio de Despierta TV, Despierta Quintana Roo, Gallito Radio, Código Rojo, Radio Génesis y al auditorio que nos sigue en redes sociales y a usted que nos sigue también a través de Facebook y de todas las redes, las plataformas de Despierta TV. Saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida, desde luego, al equipo de producción, a Roberto Mendoza y a Gaby Majano, y desde luego a la producción con Jesús Mendoza. Y bueno, hoy tenemos, como todos los viernes, el lujo de tener a mi gran amigo, analista, periodista, además es abogado y un hombre talentoso, combativo y crítico. Saludo con mucho afecto a Vladimir Galea. Vladi, bienvenido. Mi querido amigo, muchas gracias por darme la oportunidad de seguir haciendo este tipo de programas contigo que me encantan, me encantan. Debo decirlo abiertamente, me encanta. Me encanta tu estilo y me encanta las cosas que hacemos juntos. Pues miren, realmente lo único que hacemos es hacer un breve análisis de lo que está sucediendo en el país y las notas de la semana. Y bueno, pues tenemos ahí hoy varias noticias. Voy a decir todas y las desmenuzaremos a detalle y platicaremos de ellas tú y yo, y desde luego el auditorio que participa con nosotros también. El primer tema, bueno, pues el caso del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, gobernador panista, siendo cuestionado. En segundo lugar, platiquemos un poco de Estados Unidos y de la relación Biden, Trudeau y México, y cómo se ha manejado esta relación. También hablaremos de un tema, desde luego, que nos preocupa a todos, que es la Auditoría Superior de la Federación, del auditor Colmenares. Y bueno, también tendremos que hablar de la reforma energética, si nos da tiempo, del señalamiento ahora a los abogados en esta semana como traidores a la patria, y también lo que ustedes dispongan. Vladi, el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, ha sido cuestionado. Se presentó en Dos Diablitos una senda cantidad de expedientes con muchas hojas que cuestionan la gestión del gobernador allá en Tamaulipas, lo vinculan con delincuencia organizada. Y bueno, sabemos que la facultad para poder desaforar a un gobernante y llevar un juicio político es precisamente la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados que tiene la mayoría el partido en el poder, el partido del presidente Obrador. Y bueno, pues si ya supimos y ya los vimos a los diputados aplaudir y cantarle las mañanitas al presidente desde la tribuna, bueno, pues ya podemos saber cuál va a ser el dictamen en torno al tema de el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. Pero llama la atención que hace unos minutos se dio a conocer que quien fue pronta y expeditamente a ver al presidente fue precisamente el fiscal general de la República. Yo no entiendo, el fiscal es autónomo, como es autónomo también el auditor superior de la Federación y muchos funcionarios, y yo creo que hay que tener cierto prurito, cierta dignidad para que, aunque sea el presidente de la República, en temas tan delicados como este, se guarden las formas. Porque en política lo que parece es, y el hecho de que el fiscal, después de presentar todas las acusaciones en contra del gobernador, vaya a acuerdo con el presidente de la República, que no es su jefe, porque insistimos, la Fiscalía General de la República se volvió desde hace algunos años un organismo ajeno y autónomo que puede encargarse de este tipo de cosas. Bueno, pues cuando vemos que ha sucedido esto, pues ya no sabemos. Yo confieso mi ignorancia, ya no entendí. Vladimir. Pues mira, yo creo, y lo voy a decir con toda responsabilidad, yo lo único que creo es que la falta de dignidad del auditor superior de la Federación y la falta de dignidad del otro
funcionario involucrado en este proceso, presunto proceso de desafuero del señor gobernador García Cabeza de Vaca, pues no responde más que a una simple circunstancia. A ver, hoy vivimos una dictadura, ¿eh? ¿Para qué nos hacemos tontos? ¿Para qué estamos pensando de que si dejamos a López Obrador se va a convertir en dictador? No, ya es un dictador. Tiene de su lado al Congreso, tiene de su lado a la Corte y tiene de su lado a todo el gabinete y a toda la clase de servilistas que tiene ahí en los presuntos defensores de la nación, que no son más que una caterva también de operadores políticos de la cuarta transformación, de la mal llamada cuarta transformación. A mí lo que me preocupa, y lo digo con toda responsabilidad, amigo, es que este sea el inicio de una embestida en contra de aquellos gobernadores que han decidido enfrentar y confrontar al presidente de la República. La única defensa que puede tener un gobernador es, primero, nosotros somos una república federal. Nos conformamos por un pacto federal donde una serie de estados que son libres y soberanos constitucionalmente deciden unirse para formar una federación. México es una república federal. Es una república que se conforma de 32 estados federales que se unen para conformar una nación. Andrés Manuel López Obrador le urge romper los equilibrios de esta nación. Le urge romper todos los nexos que pudieran tener autonomía, pero sobre todo le urge vulnerar a los gobiernos estatales porque su principal motivación es la tiranía o es el cambiar la Constitución para quedarse como lo han hecho todos los líderes populistas del sur del continente y de Centroamérica. Creo que el señor Andrés Manuel López Obrador y sus ansias de poder están destrozando la vida de este país y mantiene a los mexicanos todos los días en zozobra. Sus disertaciones mañaneras pues no son más que una forma de adoctrinamiento que hace con los mexicanos y sobre todo con los adeptos de la Cuarta Transformación. Ya nos hemos dicho hasta el cansancio que este ejercicio no es más que adoctrinamiento puro por parte de Andrés Manuel y las justificaciones que él utiliza pues para eternizarse en el poder y para seguir desmantelando el aparato burocrático y sobre todo las autonomías que nosotros como gobierno o como pueblo hemos venido edificando para evitar la intromisión de los gobernantes en las decisiones de los ciudadanos. A ver, el Instituto Nacional Electoral ha recibido una andanada brutal por parte de Andrés Manuel López Obrador y es el único garante que tiene este país para mantener el ejercicio democrático. Y por eso es un órgano autónomo. La Auditoría Superior de la Federación también es un órgano autónomo porque de lo que se trata es de darle autonomía para evitar la intromisión grosera de los gobernantes cuando han pretendido justificar lo que se han robado, lo que han desfalcado o las obras que han hecho mal o el dinero que hayan dispuesto para sus fines personales. Y creo que eso es lo que estamos enfrentando con Andrés Manuel López Obrador. Y a mí me queda muy claro que este presunto desmantelamiento lleva la tendencia para entronizarse en el poder. Desaparecer a los órganos autónomos es quitarse piedras en el camino para llegar a la dictadura. No nos hagamos tontos. Cualquiera con 3 centímetros de mente o de frente puede llegar a una conclusión de este tipo, ¿eh? Es lamentable lo que está sucediendo y mire, yo voy a retomar lo que dice Vladimir Galeana. Durante muchos años los gobernantes, los presidentes priistas y en general manejaron, y estamos de acuerdo, así fue, manejaron, como lo dijo en su momento Vargas Llosa, la dictadura perfecta. La dictadura de partido, un partido político donde el jefe del Ejecutivo palomeaba a quien fuera a ser candidato a presidente, a gobernador, a diputado, a todos los palomeaba, los nombraba, nosotros no ejercíamos realmente el voto, el PRI ganaba todas las elecciones y finalmente
el que llegaba durante 6 años, gobernaba con toda esa fuerza y ese poder. Conforme pasaron los años, el mismo PRI vio la necesidad de abrir, de hacer una apertura democrática, porque esto no iba a beneficiar al país a la larga. Y entonces hicieron reformas a la ley electoral y empezaron a participar más la oposición y los demás partidos políticos, hasta que llegamos precisamente al punto en el que hubo una alternancia en el poder. Y empezó, dada esta alternancia, desde luego a mucha gente no le queda claro. A la gente respetuosamente ignorante no le queda claro que un presidente de la República solo es un presidente de un poder, uno de los 3 poderes que son los que integran el gobierno federal, como también se reproduce en el gobierno local. Uno de los encabezado, claro, no pero la realidad de las cosas es que de alguna manera este modelo se fue desgastando y esto nos provocó de alguna manera que nos hartamos de ver. Nos decía de tal que controlar, a ver, perdón, hace que tenemos una bueno, si me permiten, vamos a un corte. Estamos platicando aquí en el análisis con Vladimir Galeana de los actos, los hechos que han sucedido en este país. Instituto Lamat. Instituto Lamat te ofrece las mejores clases en línea. Preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Prepárate con nosotros para tu examen Cambridge. Lamat en línea. Síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos al 983-134-26. ¡Te estamos esperando! Instituto Lamat. La reapertura está iniciando y Shell Organics tiene los productos de limpieza que tú necesitas. Al ser fabricantes y avalados por la COFEPRIS, te garantizamos la calidad del servicio que te ofrecemos. Con Shell Organics eliminas el 99% de virus y bacterias, pues es aplicado por personal calificado para así obtener espacios libres y seguros. Contáctanos al 9983-994230. Somos... Volvemos aquí a su programa del análisis. Estoy platicando con Vladimir Galeana y haciendo alguna reflexión sobre los sucesos de esta semana. Decía yo que en el caso de los gobernadores, durante mucho tiempo sí fueron sometidos y sojuzgados por un presidente, pero teníamos la tranquilidad y al menos la percepción de que, bueno, por tiránico que fuera un gobernante, pues duraba 6 años, ¿no? Así y es. Cambiara el partido y cambiara de hombres, la verdad es que los ex presidentes en este país, como los ex gobernadores y como los ex
y eso me lo dijo sabiamente un exgobernador a quien aprecio y quiero mucho y le mando un saludo si me escucha, que sí nos escucha allá en Nayarit, Celso Delgado. Un día platicaba yo con Celso y Celso me dijo, dice, Eduardo, los ex somos ex. Y oiga, pero don Celso, pues usted fue gobernador y tienen cierta autoridad moral y fuerza. Y me dice, no, Eduardo, los ex somos ex. La sapiencia de nuestro sistema político nos permitía que pudiera llegar un hombre con una gran fuerza y un gran poder y terminado su sexenio perdía toda esa fuerza y todo ese poder. De hecho, en el quinto año de gobierno siempre fue común que los gobernadores empezaban su declive, su decadencia. Yo recuerdo incluso cuando López Portillo iba volando en un avión, no sé si tú ibas en ese vuelo en la fuente de periodistas, pero el último día que tuvo fuerza López Portillo, el día que destaparon a Miguel de la Madrid, él hizo una gira y hubo un reportero que le dijo, oiga, ¿y ahora qué va a hacer? Y López Portillo se molestó. Dice, ¿cómo que voy a hacer? Seguir gobernando, yo soy presidente hasta el último día. Efectivamente. O sea, le molestó, pero ese era el desgaste del poder. Y el temor de muchos mexicanos ahora es que vemos que esa actitud de patear a las instituciones y patear a todo mundo, pues es un tema que nos preocupa porque eso solo lo vivimos y solo lo sabemos por la historia, porque así lo hacía, así lo hizo Santana, así lo hizo Porfirio Díaz y se perpetuó en el poder. Y dicho sea de paso, también lo hizo Juárez. O sea, la actitud tiránica, la actitud dictatorial, era una figura que al menos pensamos nosotros que eso forma parte de la geopolítica o la fauna política de otros países, pero no en la nuestra. Pero eran tiempos distintos, Eduardo. Recordemos que cualquiera de ellos enfrentaban convulsiones armadas. Sí, claro. Hoy, y Andrés Manuel López Obrador está insistiendo en lo mismo, en tratar a sus disposiciones. Y lo que a mí me parece patético es que hasta ahora no encuentro a alguien con el peso suficiente como para decirle, oiga, presidente, se está equivocando. Se lo decimos los periodistas, pero no se lo están diciendo los gobernadores porque le tienen miedo, porque saben de lo que es capaz. A ver, esto que está ocurriendo con Cabeza de Vaca no es más que una mascarada para desviar la atención del destrozo que está ocasionando al país, de los destrozos que tenemos en la economía, que estamos en -7, y de lo que ha venido haciendo para perpetuarse y para apoderarse de todos aquellos organismos que nosotros dimos autonomía, para quitarlos de la esfera gubernamental y que les sirvieran mayormente a los ciudadanos. Hoy no, hoy hay un centralismo brutal. Vaya, no existe el federalismo en estos momentos. En estos momentos lo que existe es un centralismo a ultranza que el señor presidente ha venido instrumentando anticonstitucionalmente porque se está metiendo primero con los estados. Lo de Cabeza de Vaca es el primer indicativo de que va por algunos gobernadores. Yo recuerdo que cuando el PRI gobernaba, el PAN gobernaba, simplemente cuando un gobernador estaba haciendo las cosas indebidas o mal, le decían, oye, pide por favor licencia. Venía un relevo y terminaba el sexenio y el país funcionaba. Hoy los está agrediendo. Hoy les está restando la capacidad económica a los estados, está concentrando el dinero para sus fines personales, para sus programas sociales, porque si piensa que él se puede eternizar regalándole dinero a la gente, como han hecho los gobernantes en otros países, y ahí está Venezuela, que es el mismo camino que está haciendo Andrés Manuel López Obrador con el empobrecimiento de una nación. Esta nación hoy por hoy está empobrecida porque no estamos produciendo lo mismo que producíamos antaño, pero aquí en esta camisa de fuerza que les está imponiendo a los gobernadores, aquel que se salga de los parámetros conductuales que él les impone, pues simplemente van a sufrir lo que está sufriendo Cabeza de Vaca.
ahora resulta que lo van a enjuiciar. Me parece patético, ¿eh? Y me parece patético porque si tiene una mayoría, pues lo van a desaforar. Y lo van a desaforar y lo van a pretender quitar para que Andrés Manuel mande a alguien que le responda por el manejo de ese estado de acuerdo a sus fines. Yo no sé qué pasa con hombres que yo respetaba mucho, que están en el contexto ahora de la Cuarta Transformación, cuando gritaban, cuando vociferaban, cuando reclamaban al sistema, y ahora están muy plegados al sistema que está pretendiendo imponer Andrés Manuel López Obrador, que no es más que una dictadura tercermundista. Y que es el mismo sistema que se vino manejando mucho tiempo. Y a veces nos llegan a preguntar y nos llegan a decir en redes sociales, ¿y por qué antes no decían nada? No, sí decíamos. El tema no es de que decíamos, el tema desvían la atención en lugar de entrarle al tema. Decir, es que eso era antes, sí, y precisamente votamos porque eso no siguiera. Y entonces de pronto vemos ahora que las cosas vuelven a ser igual o peor que antes. Ese es el tema. Pero antaño, como quiera que sea, el país seguía funcionando. Hoy el país no está funcionando. A ver, la economía, vuelvo a insistir, está brutalmente devastada. Nunca había yo visto un presidente que se peleara con el capital, ¿eh? Nunca había visto yo un presidente que le importara muy poco perder una planta, disminuir la planta del empleo productivo. Nunca había visto yo un presidente que pretendiera someter tiránicamente a los gobernantes de todo el país. Nunca vi un presidente que pretendiera hacer lo que se le pegue su regalada gana, como lo ha venido haciendo Andrés Manuel López Obrador, lo peor de todo, con sus ocurrencias. Creo que hoy estamos en una de las etapas más negras del devenir histórico de este país, y no somos más que nosotros los mexicanos responsables, primero por haberlo elegido, cuando todo el mundo sabíamos la clase de fascineroso que había sido toda su vida. Y segundo, bueno, ¿qué esperamos para ponernos a hacer lo que tenemos que hacer y organizarnos para evitar ser avasallados en la siguiente elección, que está a 4 o 5 meses? Si no somos capaces de hacer algo por este país va a terminar en una dictadura y va a terminar destrozado, como Venezuela, como Argentina o como cualquiera de los países centroamericanos. Me parece que eso no lo podemos permitir en un pueblo que presuntamente es uno de los más avanzados en materia educativa de toda América Latina. ¿Qué nos está pasando a los mexicanos? Bueno, esa es la pregunta, ¿qué nos está pasando? Bueno, Vladi, yo terminaba antes del corte de decir que muchas personas, muchos mexicanos siguen pensando que el presidente al tomar posesión es como un rey, todo soluciona y todo resuelve, pero no logramos o no se logró entender que este país evolucionó a hacer un equilibrio de poder, a cumplir realmente las funciones que la Constitución desde hace muchos años tuvo y que deberíamos de haber respetado, y que ese avance que se logró hacer con algunos gobernantes, yo no soy panista, no milito en alguna de estas fuerzas, pero sí reconozco que por lo menos con todas las torpezas o aciertos que tuvieron con anterioridad los gobiernos panistas, nunca me imaginé o nunca se vio, y luego también Peña Nieto, la osadía de querer utilizar al aparato legislativo para poder destituir funcionarios. Anteriormente lo hacían con solo lo que acabas de decir, pues pídanle la renuncia. El último caso que yo recuerdo fue el de Roberto Madrazo, cuando vociferó que le habían robado la elección en Tabasco López Obrador y que entonces amenazó con incendiar los pozos petroleros y llegó al centro de la Ciudad de México, y entonces el presidente Zedillo tenía de secretario de Gobernación al que fue secretario de Gobernación, a Moctezuma Barragán, y le dijo, oye, pídele la renuncia. Y Roberto Madrazo fue a la oficina de gobernación, al palacio de Bucareli y de Cobián, y al llegar ahí, bueno, pues le dijeron, oye, pues te vas a tu tierra y renuncias, y él hábilmente dijo, sí, está bien, tomó el avión y regresó, pero regresó y no le renunció, porque dijo, a mí no me puso el presidente, a mí me nombraron los mexicanos. Tan es así que a consecuencia de eso, cuando fue candidato Roberto, pues obviamente Zedillo
lo bloqueó y prefirió operar a favor del PAN para que no llegara, porque los odios de un presidente son muy graves. El odio de una persona es delicado, los resentimientos son delicados, pero cuando los ejerces, los ejecutas desde el poder son más graves. Entonces, con ese antecedente sí se había quitado a gobernadores, pero al utilizar todo el aparato burocrático ahora, como una espada de Damocles sobre todos los gobernadores, con una amenazante actitud de un hombre que se para en las mañaneras y que amenaza, dice, sentencia, castiga y juzga cuando no sabe que esa no es su facultad, que esa no es su función, que esa es una función que corresponde al Poder Judicial y que debiera de respetarlo, pero no conoce de derecho, no conoce de administración pública, a pesar de 16 años que estuvo tratando de obtener un cargo, un título universitario, no sabe lo que significa la división de poderes, ni las bondades de tener equilibrios en el poder, y lo está ejerciendo de esa manera. Pasamos al siguiente punto. La actitud que tuvo poco de estadista frente a la elección de Estados Unidos y a la de Joe Biden, que ahora Joe Biden finalmente dice el vecino más cercano y el amigo que tenemos es Canadá, y se lee, bueno, entonces los mexicanos no habla del pueblo de México, a pesar de que el presidente dice que el pueblo soy yo, Igual, sí, claro. Igual que Luis XIV decía, el Estado soy yo. Así es. El pueblo soy yo. Y el pueblo sabio decide, no nos hagamos tontos. Está manteniendo la misma actitud que tuvieron los tiranos de la Revolución Francesa y que fueron anterior a la Revolución, los monarcas autoritarios. Él se asume y él siempre dice, es que el pueblo dice, el pueblo sabe. No nos engañemos y no traten de engañarnos. Cuando él habla del pueblo, está hablando de su sagrada voluntad y su imperiosa voluntad. No es el pueblo el que decide, porque se asume como el pueblo. Este tipo de cosas. Pero sabes, nos pone. ¿Sabes qué es lo peor? Y lo voy a decir abiertamente. A ver, John Biden, presidente de los Estados Unidos, decide que la esposa de Joaquín Guzmán Loera tenía que ser detenida y quizá que alcanzara hasta una pena de cadena perpetua. Creo que es un mensaje muy severo para el presidente de este país, ¿eh? El presidente que soltó al hijo del Chapo, el presidente que viajó 6 horas para saludar a la madre del Chapo Guzmán. ¿Por qué tantas consideraciones con el mayor narcotraficante que ha tenido la historia de este país? ¿Acaso algo les debe? ¿Acaso algo aprovechó de esa circunstancia? Bueno, pues hoy por hoy, ahí está el mensaje, ¿eh? Biden decide encarcelar a la esposa del Chapo Guzmán, que además puede pesar una cadena perpetua sobre la cabeza de la esposa del Chapo Guzmán. Y creo que ese mensaje Andrés Manuel López Obrador quizá no lo haya considerado todavía, pero más le valdría reflexionar acerca de eso, porque haber soltado después de que, para evitar la violencia, cuando la violencia ya estaba en todo su esplendor, pero el ejército estaba ganando la plaza. En el momento que agarran al líder de la plaza, todo mundo se hubiera quedado quieto, porque esa era la instrucción que les dio el propio hijo del Chapo Guzmán. Ah, no, él dio la orden de que lo soltaran. Ojo con eso. El mensaje es claro. Yo así lo considero. Biden encarcela a la esposa del Chapo y aguas, ¿eh? Porque si la esposa habla o dice algo acerca de lo que el vulgo señala, de la cantidad de dinero que hayan puesto o que hayan invertido en la campaña política, este país se va a convulsionar, ¿eh? Este país va a tener un problema muy severo de índole constitucional, ¿eh? Porque el presidente sí puede ser enjuiciado también. Es preocupante porque precisamente lo que tú decías, Biden ve a un hombre que hizo un viaje de 6 horas a Sinaloa en el cumpleaños del hijo del Chapo, y luego detienen a la esposa del Chapo, que cuestiones aparte, yo soy muy
muy cuidadoso en eso. Yo creo que nuestras esposas no tienen la culpa de lo que hagamos, pero bueno, ese es otro tema aparte. Pero también, ¿tú crees que Biden no valora el hecho de que el presidente no haya salido y no haya hecho ningún viaje al extranjero en lo que va de su mandato y solamente lo hizo a los Estados Unidos para apoyar la candidatura de Trump y no fue capaz de saludar al otro candidato estando ahí en el mismo país, en Así la es. ciudad? Así es. Si era una actitud respetuosa del sistema electoral norteamericano, lo correcto era visitó al candidato, porque no fue una visita de Estado. Si hubiera ido como jefe de Estado, habría estado en el Parlamento, en el Congreso de Estados Unidos, habría hecho una visita oficial de Estado, pero no fue recibido como jefe de Estado. No era la visita, era la visita a apoyar la elección de un candidato. Si ibas a apoyar una elección de un candidato, lo correcto como presidente era visito al presidente y visito al otro candidato, pero le dio miedo porque le daba miedo, le tenía pánico a Trump. ¿Y sí te acuerdas cuando se guarda la pluma López Obrador con la que había firmado y Trump le entrega la otra pluma? No me acuerdo de ese detalle. Patético, ¿no? Patético y ridículo, porque se guardó la pluma con la que había firmado el convenio que hicieron con Donald Trump. Y Trump agarra la otra pluma y muy displicentemente se la entrega. Y el otro la agarra y se la vuelve a meter al saco. Le dio las dos, así. Sí. Con el mensaje, a ti que te hacen falta. Sí, claro. Qué grave. Bueno, pero retomando los temas de la semana, el tema de la Auditoría Superior de la Federación tiene que ver con esta actitud del presidente. Ese auditor, a ver, yo te planteo esto. El auditor es el encargado de revisar el manejo financiero de los recursos. En función de ello, del ejercicio de los recursos. Y en función de ello, el auditor tiene la obligación de ver esos recursos, de revisarlos. ¿Tú crees que un auditor con un aparato, con todo un equipo de grandes auditores, no revisa a detalle todo y ve las consecuencias de esto? Y una secretaria de la Función Pública no tiene la obligación de revisar cómo están esos recursos, en qué se han destinado y aclarar, porque el auditor simplemente hace señalamientos en los que el funcionario tiene la facultad de aclarar o de precisar y corregir y demostrar que a lo mejor hay alguna apreciación equivocada. Pero no lo hizo. La secretaria de Función Pública dejó que le estallaran las cosas en la cara al presidente y el presidente tuvo que operar para que el auditor, siendo un organismo autónomo, se desdijera de lo que había hecho. Hoy, en la mañanera, el presidente todavía declara: es que los medios de comunicación hacen caso a eso, ¿por qué no investigan? Espera un ratito. Muchos medios vamos a investigar y vamos a ver en qué consiste lo que dijo el auditor, en qué se está desdiciendo y qué representa, al final de cuentas, la Función Pública con Heréndira Sandoval. Y si acuérdate lo que te digo y lo que le digo al auditorio, si los datos se confirman, si al auditor le temblaron las rodillas, si simplemente dijo me equivoqué, pero los datos suyos ahí están y se revisa y no están equivocados, entonces va a haber dos garrafales equivocaciones y una exhibición inútil, un hombre que tiene toda la posibilidad de resolver un problema. De pronto, no quedan las cosas ahí, de pronto lo demuestran, porque te dijo, estaba mal y me quisieron afectar, y por qué no lo revisan. Ya lo tenemos, señor presidente, y lo que respecta a mí como comentarista, ya tengo el documento, lo voy a revisar. En realidad, lo que dice el auditor es consistente y lo que presenta no es consistente. Yo quiero ver si el presidente tiene los arrestos suficientes para decir, el tema de la auditoría, lo que más le dolió, lo que más lo enfureció, lo que lo tenía endemoniado, era precisamente que se hablaba de que los gastos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco eran superiores a lo que él declaró. Y eso me ha enardecido, y utilizando sus mismas palabras, lo que quería decir: serénese, señor presidente,
Terminita, serénese. Hay que ver los números primero y después de verlos, entonces platicamos. Dijo, tengo otros datos, vamos a verlo. O sea, eso es muy claro. El auditor se puede ver, pero los números ahí están. Y si a la mera hora los números son duros, espérate dentro de unos 15 días, un mes o en un poco tiempo, cuando los de muchos periódicos y el colegio de auditores, que ahora encabeza un hombre que tiene muchas agallas y muchos pantalones, que es Juan Manuel Portal. Así es. Juan Manuel Portal. Y que además sí le sabe. Además es uno de los especialistas que hay en este país. Yo nada más quiero imaginarme que Juan Manuel Portal lo revise, lo vea y que Juan Manuel Portal diga, pues le faltaron pantalones al auditor actual, pero los datos que tiene son buenos. ¿Qué cara va a poner el auditor actual y qué cara va a poner el presidente? Porque a mí me queda muy claro que alguien operó a favor del presidente, alguien fue a amenazar o a doblar al auditor superior, a algún amigo de él. Se me ocurre pensar a aquellos que tienen nexos con el PRI, con el partido Morena, y que han estado ahí de negociadores y de operadores para resolver las cosas. Uno de ellos, no digo nombres, pero bueno, pues es que alguien debe de ser cercano a Vázquez Colmenares, que son oaxaqueños, y seguramente fue y le dijo, oye, mira, bájale, mira, presidente, no te preocupes, yo lo resuelvo, y lo paramos así, sí. Pero si los números están duros, si los números son firmes, si los números son reales, entonces la situación, y no quiero pensar que de pronto haya declaraciones y que los números sean buenos, precisamente cercano a las elecciones, y que se evidencia que doblaron a un auditor superior. Un auditor es verdaderamente una autoridad. Es algo así como el ombudsman que había en Inglaterra, que estaba por encima del rey en sus decisiones y sus declaraciones. Así creo la situación. Bueno, mira, a mí me parece que el auditor se dejó vencer. Se dejó vencer porque se plegó a lo que señala el señor presidente. Pero ahora, si los números están bien, ¿el presidente ofrecerá una disculpa? No, hombre. Porque ya tildó al gobernador de todo, ¿eh? De ladrón, de haber dispuesto dinero de los mexicanos, etcétera. ¿Se va a desdecir el presidente? ¿Le va a ofrecer una disculpa? ¿Alguna vez has conocido que dentro de todo el sinnúmero de equivocaciones que tiene Andrés Manuel López Obrador, a alguien le haya ofrecido una disculpa? La soberbia está por encima de todo en el presidente, ¿eh? No, eso no puede ser y no es así. Perdóname que te contradiga. El presidente no es ni un dictador ni un tirano. Es muy humilde, es el pueblo sabio y seguramente se va a disculpar. Ese es el mejor chiste que he escuchado en los últimos 32 años. Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en el análisis platicando con Vladimir Galeana. Volvemos. Instituto Lamat. Instituto Lamat te ofrece las mejores clases en línea. Preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Prepárate con nosotros para tu examen Cambridge. Lamat en línea. Síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos al 983-134-26. ¡Te estamos esperando! Instituto Lamat.
Regresamos aquí a su programa del análisis. Estamos platicando sobre el tema de la acusación que se dio a conocer hoy contra el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. Y aquí la personalidad es distinta. Recordemos que al presidente Obrador, cuando era candidato, le iban a hacer un juicio de desafuero y se hizo un gran escándalo. Y en ese momento el presidente Fox reculó, le dio miedo a hacerlo mártir porque empezó a tener mucha fuerza y consideró que si lo desaforaba y lo metía a la cárcel, porque había todos los argumentos para hacerlo, pues lo iba a hacer héroe, como sucedió en su momento allá en África, y que desde la cárcel saldría para ser gobernante, para ser presidente. Y le dio miedo al presidente Fox. Pero ahora, ojo, yo coincido contigo, Cabeza de Vaca no es lo mismo. ¿Y qué pasa si Cabeza de Vaca logra sacar adelante su juicio? Lo está haciendo mártir y él va a salir adelante, y si sale triunfador y si derrota al presidente con toda la fuerza que tiene y el manejo del Poder Judicial y todas las instituciones, si Cabeza de Vaca derrota al presidente, aguas, porque puede ser un candidato a la presidencia desde ahorita muy poderoso. Y Exacto. si no mide las consecuencias el presidente Obrador, él está armando a su adversario y le está dando toda la fuerza. Pero él está confiado en que el poder legislativo se va a subordinar y de rodillas van a aplaudir y a cantarle loas de que sí, vamos a desaforar a Cabeza de Vaca. Yo lo llevo al extremo. Si lo desafora, si lo manda a la cárcel, y si el juicio sigue y demuestra lo contrario, desde la cárcel puede salir a la presidencia de la República. Y espérate que llegue de sucesor a alguien que vitupereaste, que señalaste, que calumniaste. Yo no quiero imaginarme lo que nos espera dentro de 4 años, ya menos 3 años y medio. Yo no quiero imaginarme lo que nos espera con un presidente que llegue y les diga, a ver, vamos a ver las cuentas ahora sí, de todo. Vamos a todo y vamos a ver todo. Las cosas pueden dar un giro de 180 grados. Claro. A ver, Cabeza de Vaca es un tipo experto, es un tipo echado para adelante, pero además recuerda que tiene con él a la mayor parte de los gobernadores panistas, ¿eh? Acuérdate que ellos formaron ese grupo y no se van a dejar. Cabeza de Vaca en estos momentos está siendo vituperado y siendo acusado y siendo juzgado públicamente por el presidente, pero no hay una aplicación de la ley como tal, ¿eh? Todavía no hay. Todo ha sido publicidad del presidente y los dichos de su mañanera. Ojo, Cabeza de Vaca pertenece a un grupo que se constituyeron ellos como los gobernadores de Acción Nacional, y no está solo como en algunas ocasiones le cantaban a López Obrador. Cabeza de Vaca tiene el apoyo de los gobernadores del Partido de Acción Nacional, ¿eh? Y es una fuerza grande. No nada más de ellos, ¿eh? Hoy se sumaron gobernadores priistas, se sumó también Enrique Alfaro, también está firmando el documento Enrique Alfaro, que es un gobernador de Movimiento Ciudadano, el Bronco, que es nada más a los gobernadores panistas. Está encabezando un grupo importante de gobernadores que tienen su peso y que logran hacer esta situación, porque aquí no está en discusión el capricho de López Obrador, está en entredicho el respeto a la institución federalismo que dijiste en un principio, a la institución república, a la institución país. Y las cosas como las ha manejado López Obrador son graves para todos. Él no ha medido esas consecuencias porque él asume que él es el pueblo, ¿no? Y entonces el pueblo sabio resuelve, pero aguas, no es el pueblo. Hay que aclararle al presidente y hay que decirlo con todas sus palabras. El presidente no es el pueblo, por más que quiera asumir esa actitud como la asumía Luis XIV, de que el Estado soy yo, no. Luis XIV no era el Estado y desde luego López Obrador no es el pueblo. López Obrador es un fascineroso, entronizado en el poder de este país. A ver, si Cabeza de Vaca
hace un plebiscito de separación, aguas, se rompe la federación, porque la gente está con él. En su estado la gente está enojada por lo que le están haciendo. Ojo, y están toda la fuerza de los gobernadores panistas y seguramente de los priistas también. En cualquier momento puede gestarse una rebelión de gobernadores y quién sabe a dónde termine esto, ¿eh? No quiero imaginarme qué pudiera pasar, cuáles serían las consecuencias y sobre todo, a ver, en el momento en que los estados dejen de tributar, que recojan ellos mismos sus propios impuestos y no los pasen a la federación, ¿qué va a pasar? ¿De dónde va a sacar dinero el presidente? Ya ha tenido dos connatos con aquella decisión, aquel reclamo del pacto fiscal. El pacto fiscal se hizo de manera reciente, históricamente. El pacto fiscal fue el siglo pasado y fue más o menos, no recuerdo si fue con el gobierno de la Madrid o el de Cedillo. Pero los estados son libres y soberanos. Cualquiera de ellos puede salirse del pacto fiscal, ¿eh? Claro, tiene que hacerse un trámite que consiste en convocar a la ciudadanía. Pero claro. ¿Tú crees que los ciudadanos, a ver, no nos olvidemos, los ciudadanos de Chiapas, de Guerrero, de Tabasco, no son igual que los de Campeche, los de Yucatán y los de Quintana Roo, ni son lo mismo que los ciudadanos de Tamaulipas, de Nuevo León, de Sonora y de Sinaloa. Acuérdate que en Sonora el problema del agua fue un problema muy grave y así le ha ido al presidente cuando va allá. Hoy fue a Querétaro y en Querétaro las mujeres, que ese es otro tema, las mujeres lo confrontaron porque ha sido un hombre que ha mantenido una actitud machista y una actitud de desprecio hacia las mujeres. Entonces, ¿Te has fijado que en las últimas semanas al presidente no le ha ido bien en los estados donde visita? Pues no las últimas semanas, tiene mucho tiempo. Por eso les está pagando una gran cantidad de dinero a los siervos de la nación, que según él son los siervos del pueblo. No nos engañemos, la nación no es él y el pueblo no es él. Pero él lo disfraza y dice, son los siervos, no son sus siervos, son los siervos del presidente, no son los siervos del pueblo, no son los siervos de la nación. Vamos aclarando puntos. Y esos siervos que lo acompañan en todas sus giras son los que se acercan a gritar, estamos con él, es un honor estar con Obrador. Son los siervos de él, no son los siervos de la nación. Él nos lo envuelve y nos lo revuelve diciendo, es que el pueblo sabio, yo soy la encarnación del pueblo y yo soy el pueblo. Aguas, porque no es así. Esa es una verdad a todas luces, y eso es algo que tenemos que ir desenmascarando los mexicanos que pensamos. No nos ¿Sabes cuál es el problema que se le avecina? ¿No? El de traición a la patria. Tiene asesores militares de diversos países, entre ellos los venezolanos, y es muy clara la Constitución, cuando interviene en el gobierno un ente que no es mexicano o que pertenece a otro país. Es muy claro, y ahí se configura el delito de traición a la patria, Y a propósito de traición a la patria, precisamente desde la mañanera, el presidente ha lanzado sus misiles contra los fifís, los ha lanzado contra los médicos, contra los ingenieros, contra los periodistas, y esta semana contra los abogados, y dijo que eran traidores a la patria. Aguas, no se tipifica la figura de traición a la patria, pero aquí hay algo mucho más grave y de fondo, Vladimir, que lo acabas de decir, sí se tipifica con las cosas que está haciendo y los asesores que tiene. Y si se llega a ese punto, él está confiado en que no se le demuestre. Pero cuando le demuestren que los siervos de la nación son siervos de él, son aquellas famosas mascotas, son los solovinos, nada más que ahora, como lo apoyaron, ahora les pagan. Ahora son
las mascotas a sueldo que en gratitud de haberlo protegido y votado por él, les paga. Su Estado Mayor, el Estado Mayor Presidencial, que era una institución y que era fiel solamente a quien ocupara el cargo, la cambió por un equipo de guardias presidenciales que se llaman siervos de la nación, que le obedecen a él, no a la institución. Ese es el punto que tenemos que señalar y que la gente no está viendo y no está observando. Los siervos de la nación sustituyeron el Estado Mayor Presidencial, pero no son siervos de la nación, son siervos del pueblo. Y son servidores de Andrés Manuel López Obrador, hombre. Son las mascotas, son los solovinos. Y nosotros no queremos verlo de esa manera, y nosotros queremos seguirlo viendo de otro modo, no sé. Los abogados sí tienen que reclamar porque han sido acusados como traidores a la patria y no se tipifica. Y este tipo de cosas, si los abogados no ponemos alto y no decimos hasta aquí en esa situación, ni los periodistas porque no tienen la formación jurídica para hacerlo, ni los médicos para hacerlo, ni los ingenieros para hacerlo, ni los empresarios para hacerlo, ni los fifís en general. Y es el momento en que empiece por lo menos a quedar un precedente de lo que está haciendo. Pero se nos acaba el tiempo. Tus conclusiones, Vladimir Galeana. Bueno, pues vamos hacia una dictadura. Esa es la intención del presidente. El empobrecimiento de esta nación es brutal y es una forma de seguir cooptando adeptos a través de las dádivas institucionales. Así no se maneja un país, y menos un país como México. En este país hay dignidad en el periodismo, dignidad en las Fuerzas Armadas, dignidad entre los gobernadores y dignidad entre los ciudadanos. Ojo, que no se equivoque el presidente, porque todos estamos dispuestos a ir a donde tengamos que llegar para que se largue. Yo te voy a decir algo que me hace ruido desde hace varios días, desde que se dijo que estaba enfermo, y con eso concluyo el programa. Cuando él se enfermó y revisé la Constitución y que sé que después de 2 años de gobierno, si se tiene que sustituir en el periodo de 4 años, el Congreso tiene la facultad de nombrar un presidente sustituto y lo puede hacer por mayoría simple, es decir, 50+1, que es la mayoría que ya tiene el presidente. ¿Qué te parece y qué sucedería si el presidente, antes de terminar su mandato, decide que se retira y le pide al Congreso que nombre un presidente y se le ocurre decir que nombren a mi hijo? ¿Tú crees que los diputados federales, por lo menos los que están ahora, esperemos que los que vengan después no sean sumisos al presidente y no sean todos de Morena, o con el disfraz de Morena, porque ya tenemos otros partidos que traen la máscara puesta, pero en realidad son Morena? ¿Tú crees que si el presidente pide que nombren a su hijo, hay una norma jurídica que le impida que pueda nombrar a su hijo presidente? No. No lo hay. Y es una manera de instituir la dictadura en este país. Así de grave veo las cosas. Vladimir Galeana, muchas gracias por tu compañía, por tus reflexiones, por tus comentarios. Gracias siempre contigo por tener la generosidad de todos los viernes estar aquí platicando acerca de los males de este país, porque cosas buenas no las hay en este gobierno. Pues te agradezco mucho. Desde luego me despido del auditorio de Despierta Quintana Roo, Despierta TV, Gallito Radio, Código Rojo, Radio Bahía, Radio Génesis y desde luego redes sociales. Y aquí a Roberto Muñoz, a Gaby Majano y desde luego en la producción a Jesús Mendoza, y a usted que nos escucha del otro lado de la radio y usted que nos ve del otro lado de su pantalla, le agradezco que nos haya escuchado y lo invito el próximo lunes a una emisión más del análisis. Soy Eduardo Sadot, hasta la próxima.